Un estruendo resonó por los cielos incluso antes de la primera guerra. No fue el sonido de la caída de Lucifer, sino de algo anterior, más sombrío. Entre llamas antiguas y alas corrompidas se levantó un ser, no contra Dios, sino contra aquel que osó traicionar al Altísimo. Un ángel que se atrevió a desafiar al propio príncipe de los caídos, un eco olvidado en las sombras del abismo. Y si la primera luz que brilló en la rebelión no fue la de Lucifer, sino la de alguien que dijo no a su reinado de tinieblas. Mucho antes de que el hombre tocara el suelo del Edén, el cielo ya respiraba movimiento. Había adoración continua, luz intensa, propósito palpitando en cada esfera de la creación invisible. Los ángeles caminaban entre dimensiones con libertad y reverencia, cada uno consciente de su misión, cada uno sellado con un propósito eterno. Fue en ese ambiente, donde todo parecía estable, que surgieron las primeras grietas, no ruidosas, no visibles, pero profundas. Una tensión sutil comenzó a formarse, no contra Dios, sino entre los propios ángeles, entre los que aún alababan y los que ya susurraban dudas. Y en medio de esos susurros, uno de ellos no guardó silencio, un ángel que percibió el desvío antes de que el abismo se abriera. No cayó con los demás, resistió, pero resistió de forma inesperada, rebelándose contra la rebelión. Él era uno de los vigilantes, un guardián antiguo, moldeado con sabiduría y revestido de santo temor. Su nombre se borró de los registros, pero su acto resonó en las cámaras del tiempo como un trueno invertido. Cuando Lucifer se levantó, deseando sentarse en el trono que no le pertenecía, muchos se inclinaron ante el falso brillo de su promesa. Pero este ángel, con alas manchadas de fuego y ojos como brasas en silencio, se negó. Vio el orgullo vistiéndose de gloria, la vanidad disfrazada de revelación, y dijo no. No al nuevo mando, no a la insubordinación disfrazada de libertad. Su elección fue solitaria, no por seguir órdenes, sino por no comulgar. No se arrodilló ante Lucifer, y eso lo convirtió en un objetivo no solo de los cielos divididos, sino de las profundidades que se abrieron en venganza. Porque aquel que desafía a los rebeldes carga con el odio de todos los lados. El cielo ya no fue el mismo después de aquel día. La rebelión de Lucifer fue como un incendio. No comenzó gritando, pero se propagó en silencio, encendiendo vanidades, despertando deseos ocultos, rompiendo el velo de la reverencia con el soplo del orgullo. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del caos creciente, surgiera oposición no venida de Dios, sino de uno de los suyos. Un ángel, no por superioridad, sino por celo, decidió intervenir. No intentó impedir la caída con palabras suaves, sino con autoridad. Enfrentó a los primeros que se desviaron, confrontó a los que dudaban de la justicia divina y expuso la verdadera naturaleza del plan de Lucifer. No hubo batalla, todavía, pero hubo confrontación. Se convirtió en una grieta dentro de la grieta, una voz dentro de la insurrección que resonaba: vuelvan, aún hay tiempo. Lucifer, el más bello, el más carismático, no soportó ser desafiado. Su palabra era ley entre los que se habían encantado con su luz corrompida. La resistencia de aquel ángel provocó algo que ni los cielos habían contemplado: la furia del esquerubín ungido contra uno de los suyos. Lucifer no necesitaba convencer a los cielos de su gloria, pero ahora necesitaba silenciar al único que la cuestionaba. Y fue en ese momento cuando el conflicto espiritual se intensificó. No con espadas, sino con influencia. El rebelde intentó manchar la reputación del vigilante. Él no es leal a Dios, solo está celoso de mi ascenso, susurraba, y muchos creyeron. La verdad comenzó a disputarse, no con argumentos, sino con presencia. El ángel que se rebeló contra Lucifer fue aislado, olvidado, pero jamás vencido, porque incluso en las sombras, él sabía: estar del lado de la luz
no siempre es estar en el centro del escenario. La corte celestial se dividía en silencio. Algunos miraban al vigilante con reverencia contenida, otros con desprecio velado. Él no buscaba seguidores, ni quería formar un nuevo ejército. Su combate era interno, su altar era la fidelidad, su clamor era solitario. Vagaba entre las esferas, observando cómo la gloria del cielo se convertía en un escenario de ambición. Las estrellas que antes cantaban, ahora susurraban traiciones. La alabanza se volvió murmullo. La presencia de Dios, aún viva y santa, comenzaba a ser cuestionada por corazones contaminados por la promesa de autonomía. Y aún así, aquel ángel permaneció. Soportó el desprecio, el olvido, la desconfianza. Su lucha era por algo que muchos ya habían dejado atrás: la verdad. Y la verdad, en ese momento, era una espada demasiado afilada para quienes habían elegido las sombras. Entonces, un susurro atravesó las regiones celestes. Se acercaba un juicio. Los tronos serían puestos a prueba, los corazones pesados y los secretos revelados. Lucifer no retrocedió, sino que intensificó sus esfuerzos. Ya no ocultaba su intención de exaltarse por encima de las estrellas de Dios. Su brillo ahora cegaba, su belleza manipulaba, su sabiduría corrompida hacía que los indecisos dudaran del Altísimo. Y en medio de este huracán espiritual, el vigilante tomó la última decisión: confrontar, no con ira, sino con luz. Alzó la voz en el centro del templo eterno, y ante miríadas de ángeles declaró que el trono de Dios era inquebrantable, que ninguna criatura podía compararse con el Creador. Hubo un silencio, pesado, denso, casi insoportable, y entonces el cielo tembló, porque en ese instante la guerra dejó de ser secreta, se volvió inevitable. El eco de la declaración del vigilante recorrió los portales de la eternidad como una espada cortando velos invisibles. Ya no se podía ignorar lo que ocurría. Los ángeles necesitaban posicionarse. El cielo, antes pleno de armonía, se convertía en el escenario de una división. No una división de luz contra tinieblas, sino de intenciones. Lucifer, con su gloriosa seducción, reunía a su alrededor a los que buscaban libertad sin obediencia, poder sin sumisión. El vigilante, por su parte, no ofrecía promesas, ofrecía verdad. Pero la verdad no atraía multitudes. Era un camino estrecho, solitario, exigente. Y así se trazó una línea, invisible pero definitiva. No con palabras, sino con decisiones. Cada ser celeste, uno por uno, comenzó a decidir de qué lado estaría cuando sonara la trompeta del juicio. Y muchos, aún viendo, eligieron callar, porque la luz de Lucifer todavía parecía más cómoda que la gloria de un Dios que exige entrega total. Cuando el Altísimo finalmente se levantó del trono, el tiempo pareció detenerse. No porque él no supiera lo que ocurría, sino porque esperaba. Esperaba que el amor triunfara sobre la ambición. Esperaba que la verdad fuera más fuerte que la seducción. Pero el tiempo de esperar llegó a su fin. Y entonces, como un trueno sagrado, la voz del Señor recorrió los cielos con una sentencia que no podía ser revocada. El juicio comenzaría, no solo contra Lucifer, sino contra todos los que eligieron el camino de la rebelión. Y también, para sorpresa de los cielos, el vigilante sería probado, no porque hubiera caído, sino porque se había levantado. Quien confronta el mal, incluso con justicia, también es lanzado al fuego de la purificación, y así fue apartado, retirado de las filas, removido de los salones celestiales, no como castigo, sino como semilla, porque su fidelidad ahora sería testimonio, no ante los ángeles, sino ante la futura creación. Él no cayó, fue lanzado, no por error, sino por misión. El vigilante, aquel que osó levantarse contra Lucifer, fue enviado a las regiones inferiores, no como castigo, sino como testigo silencioso de lo que estaba por venir.
Allí, en el umbral entre los cielos y el mundo físico, habitó, entre dimensiones, como centinela de lo que se había perdido y de lo que aún sería restaurado. El cielo no lo olvidó, sino que lo ocultó. Dios, en su sabiduría eterna, guardó a ese ángel como una pieza estratégica en un plan que los siglos aún no comprendían, porque habría un tiempo en que su historia sería contada. Un tiempo en que el mundo necesitaría saber que no todo ángel cayó, que no toda gloria fue corrompida y que incluso en medio de la rebelión hubo alguien que se rebeló contra el rebelde. El cielo no lo exaltó en ese momento, el mundo no lo conocería tan pronto, pero en las sombras del tiempo su misión seguía viva y su nombre, aunque olvidado por los hombres, era recordado en el libro del Cordero. Mientras tanto, Lucifer reunía a los suyos, aquellos que habían cedido al hechizo de su visión distorsionada. Los cielos vieron cuando un tercio de las estrellas comenzó a apagarse, no en brillo, sino en fidelidad. Aún relucían, pero su luz ya no venía del trono, y entonces lo que estaba retenido fue soltado. La guerra estalló en los cielos. Miguel, el arcángel, se levantó con sus ángeles y confrontó al dragón y sus seguidores. Fue un enfrentamiento cósmico, invisible a los ojos humanos, pero sentido en el espíritu de toda la creación. Y el vigilante, desde su puesto oculto, observó. No luchó, no intervino, solo observó, porque su batalla ya había ocurrido antes. No fue parte del ejército de Miguel, pero su existencia silenciosa era un testimonio de que la verdad ya había vencido antes de que se diera el primer golpe. Su fidelidad fue el preludio de la justicia, y su historia, aún oculta, seguía moldeando los destinos del cielo y de la tierra. El tiempo pasó. Milenios se movieron como brisas entre los velos de la eternidad. En la tierra, los hombres nacieron, crecieron, pecaron, buscaron. Vinieron profetas, cayeron naciones, surgieron imperios, y durante todo ese tiempo, el vigilante continuó en silencio. Su misión no era hablar, sino esperar el tiempo determinado por el propio Dios. Esperar el día en que su testimonio se haría visible. Vio a la serpiente en el Edén, vio la caída del hombre, vio cómo la tierra se llenaba de violencia en los días de Noé. Vio a los hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres. Pero incluso ante todo eso, no intervino, porque había aprendido que la justicia de Dios no se manifiesta con prisa, sino con precisión. Esperaba el momento en que la verdad, como espada forjada en las eras, sería empuñada una vez más, y cuando ese día llegara, él estaría listo, porque la fidelidad olvidada no es fidelidad perdida. Entonces, entre los ecos de las Escrituras y los susurros de las tradiciones olvidadas, su nombre comenzó a surgir, no en voz alta, sino entre líneas. Algunas visiones proféticas hablaban de un mensajero escondido, de un ángel que guardaba los misterios del Altísimo, de un espíritu que no se había corrompido, sino que había sido ocultado hasta el tiempo del fin. En algunas tradiciones se lo confunde con el propio espíritu de la verdad. En otras, se lo ve como el sello de la fidelidad entre los ángeles, pero su identidad permanece velada, porque su historia no sirve para glorificarlo, sino para recordar que, incluso en medio del caos espiritual, siempre hubo alguien del lado correcto. Su rebelión contra Lucifer no fue por gloria, fue por temor, no fue por autoridad, sino por convicción. Y esa convicción es lo que hace su historia tan poderosa, porque en tiempos de tinieblas, la luz más brillante es la que no busca ser vista. Fue entonces cuando las Escrituras comenzaron a hablar de un tiempo de restauración, un tiempo en que todo lo oculto sería revelado y todo lo callado proclamado. Los cielos estaban en movimiento y entre las visiones apocalípticas surge una escena misteriosa, un ángel viniendo del oriente trayendo consigo el sello del Dios vivo. No habla mucho, pero lleva autoridad. Su objetivo:
sellar a los siervos del Altísimo antes de que los vientos del juicio soplen sobre la tierra. Algunos estudiosos lo identifican como una figura simbólica, otros lo ven como el Espíritu Santo. Pero, ¿y si él fuera el vigilante? Aquel que fue arrojado antes que todos los demás, no como castigo, sino como preparación. Aquel que vio la caída, la corrupción, el pacto de los ángeles con los hombres, pero nunca dejó de creer en el trono. ¿Y si el sello que lleva no es solo una señal, sino un testimonio? ¿La prueba de que hubo fidelidad, incluso al inicio de la rebelión? La revelación comienza a rasgar los velos del tiempo, porque en el día en que los sellos sean abiertos, no será solo el Cordero quien será exaltado, también lo será la fidelidad de aquellos que permanecieron con él antes de que todo comenzara. El vigilante, aquel que se rebeló contra Lucifer, no recibirá adoración, pero será recordado, porque su presencia en aquel tiempo distante fue como un clavo invisible que sostuvo la estructura intacta. No impidió la caída, pero impidió que fuera total. Su elección, solitaria y silenciosa, será reconocida no por los ángeles, sino por aquel que ve lo oculto. Y en ese día, cuando el cielo se abra y los libros sean leídos ante las multitudes eternas, su historia será contada, no como héroe, sino como testigo, porque el mayor acto de rebeldía es permanecer fiel cuando todos los demás caen. En la sala del trono, donde los serafines aún claman «Santo, Santo, Santo», comienza a nacer una nueva melodía, no de adoración, sino de reconocimiento. Un cántico de honor a aquellos que guardaron la verdad cuando parecía haber sido tragada por las tinieblas. Y en medio de ese cántico, una figura se destaca, no por los adornos ni por las vestiduras, sino por el silencio que lo acompaña. El vigilante, el rebelde de la rebelión, aquel que no se inclinó ni ante el brillo corrompido ni ante la conveniencia de los ángeles neutros. Su nombre es proclamado no como centro, sino como ejemplo, un memorial viviente de que la fidelidad no se mide con ojos humanos, sino por la constancia frente a lo invisible. Y entonces los cielos por un instante se inclinan, porque quien vence sin gloria lleva en sí el reflejo del propio Cristo, que fue despreciado, humillado, pero triunfó. Y con eso, la historia vuelve a respirar. La tierra, aún llena de guerras y dolores, comienza a llevar en sí una semilla invisible, porque hay entre los hombres aquellos que también siguen el camino del vigilante, gente que no brilla ante los ojos del mundo, pero que resiste en silencio, que confronta, sin violencia, los patrones de la rebelión moderna, que dicen no al pecado, incluso cuando todos dicen sí. Son los ecos terrenales de un ángel que osó resistir incluso antes de la creación del hombre. Sus nombres tal vez nunca sean escritos en libros, sus rostros quizás jamás aparezcan en las pantallas, pero en el cielo, donde nada se olvida, son reconocidos como hermanos de espíritu de aquel que no se inclinó, porque la fidelidad que un día habitó entre los ángeles, ahora camina entre los hombres, pero la historia aún no ha terminado, porque el mismo cielo que fue testigo de la caída de muchos, también espera el regreso de todos los que permanecieron fieles. Y el vigilante, aquel que se rebeló contra Lucifer, no espera su propia exaltación, espera el día en que el Rey será glorificado por todos los pueblos, lenguas y naciones. Su papel terminó cuando su fidelidad fue probada. Ahora él observa, porque su mayor legado no está en la acción, sino en la postura. Él es el recordatorio eterno de que la justicia de Dios comienza con decisiones simples, pero termina en revelaciones eternas. Cada alma que resiste al pecado, cada corazón que se niega a traicionar la verdad, el cielo ve en ellos un reflejo de él. Y por eso el tiempo aún se extiende, porque hay fieles aún no revelados, hombres y mujeres que como él se mantienen firmes, incluso en el silencio. Y cuando el último sello sea roto y el abismo se abra por última vez,
No será Lucifer quien ocupará el centro de la atención, ni los grandes acusadores, ni los reyes olvidados de las profundidades. Será el Cordero, Él, el centro de todas las historias, el principio y el fin de todos los ciclos. Y entonces el vigilante será visto a lo lejos entre los que guardaron la fe. Su semblante será tranquilo, no por haber vencido a otros, sino por haberse vencido a sí mismo. Porque la mayor batalla no es contra el enemigo externo, sino contra la tentación de seguir el camino más fácil, el más bello, el más popular. Y él venció, no para sí mismo, sino para testimoniar. Porque antes de que hubiera caída, hubo fidelidad. Antes de que hubiera oscuridad, hubo luz. Y antes de que el mal se manifestara, hubo un corazón que permaneció puro. Y eso lo cambió todo. Ahora, al mirar al cielo con ojos espirituales, no vemos solo estrellas y gloria. Vemos marcas, vemos cicatrices dejadas por decisiones eternas. Vemos que el conflicto no comenzó en el Edén, ni en la Torre de Babel, ni en el desierto. Comenzó mucho antes, con voces, con decisiones, con corazones que eligieron alejarse y con uno que eligió quedarse. Y si hoy escuchamos sobre este vigilante olvidado, no es para exaltarlo, sino para recordar que es posible resistir, que es posible permanecer fiel incluso cuando todos alrededor se doblan. Su historia no está registrada en los evangelios, no aparece en los salmos, pero está escrita en el firmamento espiritual como un recordatorio silencioso de que la fidelidad aún es posible, y de que hasta el fin habrá quienes digan, yo no me inclinaré. Y cuando todos los nombres sean leídos, cuando los libros sean abiertos y cada alma sea llamada ante el trono, habrá un profundo silencio en el cielo, y en ese silencio Dios mismo recordará, no solo a los reyes y a los profetas, sino a los fieles anónimos, a los vigilantes olvidados, a los que se rebelaron contra la rebelión, y entre ellos, aquel ángel, aquel que dijo no a Lucifer, que enfrentó el brillo con la verdad, que no buscó trono, sino que permaneció en pie. Su nombre, sellado desde el principio, será pronunciado con honor, no porque salvó multitudes, sino porque permaneció fiel cuando todo alrededor gritaba para rendirse. Y eso es lo que el cielo busca hasta hoy, no héroes, sino corazones íntegros, porque la eternidad no se construye con gloria pasajera, sino con fidelidad silenciosa. Incluso antes de la creación del hombre ya existía el conflicto espiritual, pero también existía la fidelidad. Y sí, incluso entre los ángeles hubo alguien que eligió permanecer del lado de la verdad, incluso solo. Entonces, nosotros también podemos, porque el mismo Dios que escribió esa historia quiere escribir la tuya. Hoy, ahora, Él busca corazones fieles, no perfectos, sino dispuestos a resistir la rebelión que aún resuena en este mundo. Si esta historia te impactó, no te detengas aquí. Lo que fue revelado hoy es solo parte de un plan mucho mayor. Un plan donde cada nombre, cada decisión y cada caída tiene un peso eterno. El video que está en tu pantalla ahora trae respuestas que completan lo que comenzó aquí. Aprovecha y mira ese video que está en tu pantalla.